Si estás mirando este vídeo es porque quieres empezar a invertir. Probablemente tengas algo de dinero ahorrado, pero no sabes ni cómo ni en qué invertir ese dinero. Has escuchado hablar de un montón de inversiones posibles, de acciones, de fondos indexados, de oro, de criptomonedas, de minería y de un montón de cosas más, y estás bastante perdido. A todo esto se suma que no paran de aparecerte anuncios de personas que te ofrecen inversiones y estrategias mágicas para ganar muchísimo dinero, y todo esto hace que estés bastante perdido. Pero lo que sí que tienes claro es que quieres invertir y que sobre todo no quieres perder el dinero que tanto tiempo y esfuerzo te ha costado ganar. Así que si te encuentras en esta situación, felicidades porque estás en el vídeo perfecto. En este vídeo voy a compartir contigo las inversiones más interesantes que puedes hacer si eres principiante, basándome en mi experiencia de llevar 10 años invirtiendo. Para cada una de las inversiones te voy a decir la dificultad, la rentabilidad anual media, si genera o no ingresos pasivos y finalmente te diré la mayor caída de ese tipo de inversión de los últimos 10 años. Además, estoy con Pablo, director de Trade Republic España. Trade Republic es un banco alemán en el que invierten millones de personas, tienen más de 10 millones de clientes y tienen más de 150.000 millones de euros de activos bajo gestión. Bueno, Pablo, primero de todo, muchas gracias por pasarte por el canal para analizar todos estos activos. ¿Qué tal, Adri? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, con muchas ganas de hablar contigo y de hablar a toda tu audiencia, que al final ha estado viendo cómo todos los precios no han parado de subir en los últimos años. Vemos vivienda en máximo histórico y luego, por el otro lado, cómo el ahorro está en mínimos históricos en cuanto a la remuneración, pero la banca haciendo récords de beneficios, ¿no? Al final lo que vamos a hablar hoy es súper relevante y súper importante para todo el que nos esté escuchando y que, bueno, que ese 15% que a día de hoy está invirtiendo en España, bueno, que vaya creciendo poco a poco. Si te parece, empezamos con un tipo de activo que es realmente popular y cada vez se escucha más hablar, que son los famosos fondos indexados. ¿Qué es exactamente un fondo indexado? ¿Qué sentido tiene para un inversor? La clase de activo es la renta variable y luego tú tienes diversos instrumentos en los cuales tú puedes invertir en renta variable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hasta hace muy poco teníamos ETFs y acciones y luego desde mediados de este año hemos incluido los fondos de inversión. Entonces, este es un tipo de activo que históricamente ha tenido unas rentabilidades medias de entre el 8 y el 10%, dependiendo de qué geografía e industria. Y bueno, suele ser uno de los activos con más presencia en las carteras tanto de inversores institucionales como minoristas. Y en este año en particular ha tenido un muy buen rendimiento. Las bolsas europeas y americanas a día de hoy han tenido una rentabilidad de encima del 15% y en el caso de la bolsa española hay más de un 37%. Y respecto a las tipologías de instrumentos que tú puedes utilizar para tener exposición a renta variable, tú puedes elegir las acciones, que al final son partes de empresas y al final tú estás haciendo una apuesta por una empresa en particular en el crecimiento futuro de esa empresa, o puedes elegir los famosos fondos indexados, que es un conjunto de empresas en el cual tienes la ventaja de que estás diversificando tu riesgo, es decir, que si una de esas empresas va mal, pues va a haber otra empresa que te va a reducir la pérdida. Y luego hay distintas tanto geografías como industrias. Creo que los más famosos a nivel volumen es el S&P 500 y el MSCI World. Que bueno, el S&P 500 es el índice que tienen las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y que en el caso de que una vaya mal, pues la va a sustituir la siguiente que crezca en capitalización. Y el MSCI pues es un fondo que aglutina a las empresas más grandes del mundo. Aunque sí que es cierto que ahora hay bastante duplicidad entre ambos índices por la situación en la que estamos, que las principales empresas estadounidenses son también las más grandes a nivel del mundo. Y bueno, y como te decía, en España tenemos los fondos de inversión que se asemejan a los ETFs con una ventaja fiscal muy importante que te permite rebalancear entre uno y otro sin tener que vender tu posición y pagar impuestos, ¿no? Al final, cada vez que tú tienes rentabilidad sobre cualquier activo, al momento de la venta, tú tienes que pagar por plusvalías.
pues el fondo de inversión en España lo que te permite es intercambiar, digamos, tu posición. Tú a lo mejor tienes 100 euros del S&P 500 y quieres a lo mejor tener más exposición en Asia o en una industria en particular, y tú puedes mover esos 100 euros, que a lo mejor tenías ya 20 euros de beneficio, a otro fondo sin ningún coste y sin pagar impuestos. Perfectamente entendido. Vamos ahora a decir rentabilidades, mayor caída y cuántos días ha tardado el activo en recuperar, también para que la gente pues, pueda entenderlo con números. La rentabilidad media anualizada del S&P 500 que comentabas de los últimos 10 años reinvirtiendo dividendos es del 12,43%. La mayor caída que ha tenido, excluyendo Gran Depresión y Segunda Guerra Mundial, fue durante la crisis del COVID-19, que fue de una caída del 56,8%, una buena caída. Y desde este momento hasta que se recuperó, hasta que llegó al mismo punto, tardó 1.376 días. Al final, pues la renta variable es muy interesante, pero también tienes que estar dispuesto a soportar estas cosas. Y luego, por otra parte, tenemos el MSCI World, que ha tenido una rentabilidad media anualizada del 11,87% durante los últimos 10 años, también reinvirtiendo dividendos. La mayor caída fue en agosto del 2000, durante la burbuja del das.com, que fue una caída del 55%, y tardó 4.925 días en recuperarse. Así que una vez entendido fondos indexados, renta variable, vamos a pasar a hablar de REITs, que también es algo que creo que es interesante ponerlo encima de la mesa, que es una forma de poder invertir en inmuebles. Hay gente que le llama más la atención el ladrillo, pero que igual no tienen el dinero, igual no quieren ponerse a elegir qué comprar, y existen unas cosas que se llaman REITs, que son empresas que compran edificios, apartamentos, locales, y pues algunas lo hacen para alquilar a empresas, otros alquilar a 7-Eleven, McDonald's. Bueno, McDonald's probablemente no porque es su modelo de negocio, pero bueno, a cosas más retail, o bien alquilarlo a lo que sea. ¿Cómo ves los REITs a día de hoy? Bueno, lo que es importante dar contexto es que ya pasamos a otra categoría de activo, ¿no? Hemos hablado de renta variable y ahora pasamos a los activos alternativos, ¿no? Que recientemente están ganando tracción y han sido, para mí, en mi opinión, el gran desconocido, particularmente en España, porque no había accesibilidad, ¿no? Entonces, dentro de los activos alternativos tenemos inversión en real estate, tenemos inversión en empresas que no están cotizadas, en empresas privadas, tenemos las commodities y luego recientemente tenemos los criptoactivos, ¿no? Y empezando, como dices, de los REITs, pues al final es una forma de tener exposición en real estate. Creo que es importante también que es un activo muy famoso, particularmente en España, la inversión en real estate, que también tiene un contexto, ¿no? Al final los bancos han estado muy interesados en darte hipotecas, porque al final ha sido una de sus principales fuentes de ingresos, y al final se ha convertido en el activo estrella. Cuando si miramos la rentabilidad frente a la renta variable, ha estado muy por debajo. La rentabilidad histórica del real estate en España está entre el 4 y 5%, teniendo en cuenta revalorización y dividendos, que en este caso pues suelen ser las rentas, ¿no? Y luego el REIT al final es un instrumento que te permite tener una exposición a real estate, pero de una forma en la cual tú estás diversificando tu exposición, y en vez de comprarte a lo mejor un piso en un pueblo en particular, que pueda haber una serie de hechos que te puedan poner en riesgo esa inversión y que tú no puedas controlar, pues tú tienes una exposición a una serie de activos que tienen la ventaja de que suben un poco con el activo, pero que en el caso de que haya una casa o un edificio en particular dentro de esa inversión que vaya mal, pues tú vas a reducir esa pérdida. También es cierto y es importante que al final mucha gente invierte en vivienda porque puedes apalancarte, puedes utilizar, digamos, el crédito que te pueda dar un banco, y es algo que es más complicado hacerlo a través de los REITs. Pero bueno, es un activo también muy interesante. Vamos a analizar rentabilidades de REITs. Existen muchísimos REITs de todo tipo. El más grande por market cap es uno que se llama Welltower, que tiene ni más ni menos que 128 billones de dólares de market cap. La rentabilidad media anualizada de los últimos 10 años reinvirtiendo dividendos es de 15,99%. Algo también a comentar a la gente, y por lo que yo creo que le llama tanto la atención los REITs a muchas personas, es porque reparte dividendos. Pues al final estos apartamentos, este real estate se alquila, y tú por tener este activo recibes en tu broker pues este dinero, que también pues, es algo que llama la atención, ¿no?
Luego, si vamos a la parte más negativa, mayor caída fue en marzo del 2022, una caída del 63,33% y tardó 330 días en recuperarse. Luego, por poner otro ejemplo de rate algo más actualizado, porque realmente no es solo el real estate tradicional, tenemos Equinix, que es el rate más grande de data centers de todo el mundo. Entonces esto, en vez de pues, apartamentos, pues son naves donde tienen un montón de ordenadores, de servidores, que pues sin duda es algo que es tendencia. En este caso, la rentabilidad media anualizada ha sido del 13,24% y la mayor caída fue de un 41,77%, que fue en el 2021, y tardó 610 días en recuperar este mismo punto. Así que, una vez entendido esto, vamos a pasar a un activo, si te parece, que como que siempre ha sido el gran olvidado, pero ahora pues está súper de moda por las grandes subidas que ha tenido, que es ni más ni menos que el oro. ¿Cómo ves el oro? Hay personas como Warren Buffett que el oro no lo quieren ver, no les gusta como activo, pero luego vemos a otras personas que sí que les gusta y sin duda los números nos han demostrado que ha sido una buena inversión. Sí, el oro... particularmente este año creo que se ha revalorizado más de un 30%, creo que está en un 35%. Al final es un activo físico, es un activo que históricamente ha servido de valor refugio contra la inflación. Y bueno, creo que hay un factor en la economía muy relevante para entender cómo el oro sigue siendo ese valor refugio, ¿no? Porque también... que seguro que luego hablaremos, hay mucha gente que habla del oro digital, del Bitcoin, ¿no? Pero aún así China no termina de confiar en el oro digital y ha sido uno de los mayores compradores de oro en los últimos meses, lo que ha seguido empujando el precio hacia arriba, ¿no? Entonces, al final, es un activo que te permite normalmente protegerte contra la inflación, y luego respecto a los instrumentos que tú tienes para poder tener exposición a oro, pues tienes desde la posibilidad de comprar directamente oro físico y tenerlo en tu casa, o también hay instrumentos ya sea en formato ETF o fondos de inversión, o incluso alguna acción que, digamos, pues minerías de oro o que tenga, digamos, una exposición de sus ingresos muy directamente correlacionada con el precio del oro, que también te permite tener parte de tu cartera en oro y tener esa protección frente a la inflación. Sí, que eso sería como un mix. En vez de invertir en oro, invierto en una empresa que se dedica a extraer oro. Eso Entonces, es. si sube el oro, voy a ganar, pero al final estoy comprando una empresa que gana dinero. Es una empresa. Entonces, a lo mejor en el momento que a lo mejor el precio esté bajando, puede diversificar sus ingresos y puede pasarse a otro metal y digamos, reducir un poco tu riesgo al precio del oro, ¿no? Entonces, es una forma también de tener exposición al precio del oro, pero sin tener directamente pues el lingote en tu casa. Sí. O bien ETFs, ¿no? Que también ofrecen el hecho de poder invertir en oro directamente desde un broker, que son pues, normalmente bancos que tienen oro en las bóvedas y lo venden en formato ETF. Eso es. Es una exposición que también puedes invertir la cantidad que tú quieras, adaptar tu cartera de forma muy, muy sencilla. Claro, sin tener que guardarlo en casa, etc. Con respecto a rentabilidades, la rentabilidad media anualizada del oro de los últimos 10 años ha sido un 13,74%, que esto pues, ha subido mucho por tanto el año pasado como este año. La mayor caída del oro fue del 44,36% en 2011, y los días que hicieron falta para recuperar fueron de 2.290. Una vez pasado de hablar del oro, que es uno de los activos, probablemente el activo más antiguo que se sigue utilizando a día de hoy, vamos a pasar a un tipo de activo que lleva un montón de años utilizándose, pero que nunca habían podido invertir en él pues, las personas particulares, ya que estaba reservado a grandes patrimonios, hacía falta invertir a través de bancos de inversión, tickets de entrada muy altos, que es el private equity. ¿Cómo ves el private equity? Creo que es el gran olvidado y al final el private equity o mercados privados es la inversión en empresas no cotizadas, que si miramos un poco la cantidad de empresas no cotizadas que hay en el mundo, pues más del 80% de las empresas del mundo son no cotizadas. No cotizadas, que significa que son empresas que no están en bolsa. Correcto, que no puedes ir a tu broker y comprar una acción, como puede ser de Inditex, y en España pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? De empresas que no están cotizadas pero que son muy grandes y que todo el mundo conoce, como puede ser Mercadona o el Corte Inglés. Y al final son
digamos, gran parte o sea, la mayor parte de la economía, y también al final son empresas que tradicionalmente han sido invertidas por fondos de private equity, los cuales solo tenían acceso a inversores institucionales por una serie de razones. Y al final, si miramos a la rentabilidad del private equity de los mercados privados frente a la renta variable, vemos que la rentabilidad ha estado cerca de casi 15% históricamente, y con una volatilidad no tan alta como la gente pueda imaginarse. Pero es un activo que también tiene una serie de riesgos. El principal riesgo es la iliquidez. Al final, tú cuando inviertes en acciones ETFs, tú si necesitas ese dinero el día de mañana, puedes ir a tu broker, puedes vender tu posición y tienes ese dinero. En el caso del private equity, son fondos que invierten en empresas con horizontes de largo plazo, de 5 o 10 años, que es cuando hacen las desinversiones o las ventas. Entonces no puedes ir a tu broker y el día de mañana vender tu posición. Entonces, esa iliquidez ha sido un poco el premium que tú has pagado por tener unas rentabilidades mayores. Y otro de los problemas ha sido la falta de accesibilidad, tanto a nivel legal como a nivel operativo de oferta de los bancos. A nivel legal, el regulador europeo había establecido unos mínimos de inversión en private equity, que poco a poco ha ido bajando, porque al final el regulador europeo y la Comisión Europea se han dado cuenta que es una forma muy sana de redistribuir el ahorro improductivo que hay en Europa, que gran parte del dinero que tenemos todos los europeos está en cuentas no remuneradas en efectivo, y si tratamos de entender el problema al que nos enfrentamos, es la forma de que se redistribuya hacia inversión productiva. Entonces el regulador europeo lo que ha ido haciendo es bajando esos límites hasta el reglamento LTIF 2.0, que elimina esos límites, que es un reglamento de aplicación directa en España, y lo que a nosotros, por ejemplo, nos ha permitido ofrecer la inversión en mercados privados desde €1. Y bueno, es un activo muy interesante, que tradicionalmente ha estado en las carteras de los inversores institucionales o de los ultra ricos como family offices, y gracias a plataformas como la nuestra, el inversor retail puede primero entender qué significa el activo y puede, digamos, también incluirlo en su cartera de inversión. Ahora entraremos un poco a entender cómo funciona el producto de trade de private equity. También, o sea, yo entiendo que para la gente que no está familiarizada puede ser un poco un lío qué es exactamente esto del private equity. El tema está en que, como bien dices, se hacen inversiones en empresas que no cotizan, entonces se compran y luego se venden y con eso se gana dinero. Históricamente ha dado una mayor rentabilidad que la renta variable, pero ha tenido eso que pues, has tenido tu dinero bloqueado normalmente durante 5 o 10 años, ya que pues, no son empresas que cotizan, entonces no se pueden vender cuando se quiere. Dos de los fondos más populares del mundo es KKR, que tiene 113 billones de dólares, y analizando, es realmente difícil analizar las rentabilidades de private equity porque sacan un fondo, lo tienen durante unos años, luego lo cierran, luego otro, pero en base a las investigaciones que hemos hecho nos aparece una rentabilidad anualizada histórica del 19%. Eso sí, con volatilidad, luego también tiene una volatilidad que no vas a vivir tanto. Al no cotizar no ves lo que va valiendo, aunque se puede hacer una estimación. Entonces tendríamos KKR, luego tenemos EQT, que es también un fondo muy grande con una rentabilidad media anualizada de 15 y 18%. Y en el caso de Trade podemos ver que tenéis un target de rentabilidad del 12%, pero es que además ofrecéis empezar a invertir con únicamente €1. ¿Cómo funciona esto exactamente? ¿Cuál sería el proceso de alguien que quiera entrar en Private Equity con Trade? Bueno, primero, muy importante lo que dices, ¿no? Nosotros lo que indicamos es que la rentabilidad objetivo del mercado es 12%, y nosotros esa cifra la calculamos en base al objetivo de los dos fondos que nosotros ofrecemos, que son fondos de una de las gestoras que has mencionado, EQT, que es una de las gestoras más famosas del mundo dentro de este sector, que es una gestora sueca, y también Apollo, que después de KKR y EQT es también una de las gestoras más grandes y reconocidas del mundo, ¿no? Y bueno, lo que es importante es que, bueno, esto para empezar también es neto de comisiones, y la gente que quiera tener exposición a este activo
lo puede realizar a través de estos dos fondos, que como te decía son el vehículo que está detrás de estos dos fondos es un LTIF 2.0, que son dos fondos registrados en Luxemburgo. Y son unos fondos que también han ganado bastante relevancia en los últimos años, que se denominan Evergreen o fondos abiertos, que lo que está facilitando es que ese principal problema de iliquidez que, oye, cuando tú tradicionalmente querías tener exposición a mercados privados, tenías que no solo tener unos commitments de dinero muy altos, sino que tenías que tener aparcado ese dinero durante muchos años, ¿no? Entonces, el regulador lanza estos fondos que lo que permite es reducir esa iliquidez y al final son fondos en el que hay una entrada y salida de capital que ocurre con más frecuencia que los otros fondos y son fondos de fondos, es decir, son fondos que invierten en otros fondos que esos son los que invierten al final pues, en empresas como Idealista, Vinted o Travelperk que mucha gente conoce y lo que te permite es tener esa exposición a esa rentabilidad más alta pero sin tener esa principal desventaja que es esa iliquidez de tener 5 años aparcado tu dinero. Y nosotros cómo lo hemos operativizado es que tú puedes invertir desde €1 en el fondo de QT o en el fondo de Apollo, que en el caso del fondo de QT pues tiene una estrategia de growth, que al final las empresas que están dentro de ese fondo son empresas más enfocadas en el crecimiento, más empresas tecnológicas, como las que te he dicho, Idealista, que al final es una empresa que es un portal inmobiliario que está presente en muchos países de Europa, o Travelperk, que es otra empresa tecnológica. Y el fondo de Apollo es un fondo de buyout, que al final la estrategia que sigue este fondo es de comprar empresas, entrar, digamos, a mejorar los procesos, el management y buscar también sinergias con otras empresas que tienen su mismo portfolio y dentro de unos años venderlas. Y entonces el mínimo es €1 y la venta, ¿no? Que al final es súper importante. Aunque el horizonte de inversión se sigue recomendando a largo plazo, 3, 4 o 5 años. Pero es un fondo, perdón que te corte, en el que tú puedes invertir para siempre, por así decirlo. O sea, es como un fondo de inversión, por así decirlo, que invierte en distintos fondos de private equity, pero tú puedes tener tu dinero ahí y dejarlo durante más de 10 años, ¿no? Sin Porque problema. siempre va comprando. Eso es, vale. Sin problema. Al final, la confianza está en quién es el gestor, ¿no? de ese fondo. Y en este caso nosotros hemos hecho unos acuerdos estratégicos que nos ha permitido tener estos dos fondos de QT y de Apollo y por primera vez en España poder acceder a una gestora americana como es Apollo. Nosotros podemos dar acceso a Apollo y EQT por nuestros volúmenes, ¿no? Al final nosotros ya tenemos más de 150.000 activos bajo custodia en Europa y más de 10 millones de clientes y al final eso nos ha permitido acercarnos a estas dos grandes gestoras que tradicionalmente tenían unos tickets mínimos de inversión muy altos de inversores institucionales y hayamos podido construir estos vehículos que permite al inversor tener esa exposición, ¿no? Y al final, incluso si lo bajamos a lo que el inversor no minorista, pero de banca privada estaba acostumbrado, porque al final la banca privada ha sido la única entidad que ha dado acceso a estos productos. Los mínimos eran de 250.000 euros y al final, incluso aunque el mínimo de la ley nacional fuera de 100.000 euros, el mínimo como cliente de banca privada era 250.000 euros, porque no le salía a cuenta a la banca privada de X banco ofrecer este producto. Nosotros al final, con todo el volumen que tenemos y con toda la eficiencia que tenemos, podemos ofrecer esto a absolutamente todo el mundo y de verdad democratizar el acceso a estos productos. Sí, que al final los grandes fondos, los fondos interesantes para invertir, siguen teniendo tickets de entrada que son elevados y que requieren de mucho dinero. Y lo que hace Trade Republic es montar una estructura que permite, pues mediante un fondo, que sé que no es un fondo, pero para que se entienda, que ahí los inversores pongan su dinero y con todo ese dinero poder entrar en estos fondos que de forma particular no podrías. Eso es. Y luego también algún punto importante sobre este activo es
Tradicionalmente este activo tú tenías una actualización del precio de tu inversión cada 6 meses, cada 3 meses, y al final había muy poca información, ¿no? Nosotros lo que hemos forzado es a que haya una actualización del precio mensual para que todo el mundo sepa qué está ocurriendo y en un formato en el cual el gestor de ese fondo, que en este caso es el socio de QT que está en Estocolmo y la socia de Apollo que está en Nueva York, se graben un vídeo en formato story que todos los clientes van a poder dentro de la aplicación y entender qué ha pasado en ese mes, qué estrategias han seguido y si han tomado alguna decisión de desinvertir o invertir en una nueva empresa, pues sea súper transparente. Y ya por último, que creo que también es muy importante, comisiones. Son fondos que tienen unas comisiones más altas que a lo mejor un fondo indexado. ¿Por qué? Porque son fondos de gestión activa. Son fondos en los cuales hay una serie de equipos y de analistas que están mirando constantemente qué empresas son las mejores para comprar, donde la información suele estar menos disponible porque son empresas no cotizadas. Entonces son unos fondos con unas comisiones que son más altas que lo que pueda encontrar un inversor en un ETF o en un fondo indexado. Perfecto, pues Private Equity entendido. Luego al final del vídeo vamos a ver un poco, bueno, vamos a analizar tanto tu cartera de inversión como las carteras de inversión de grandes patrimonios para ver, oye, cómo se está invirtiendo y qué porcentaje tiene sentido destinar a Private Equity. Y ahora vamos a pasar a un activo que sin duda también lo ha hecho de forma increíble como norma general este año, que son las criptomonedas. Vamos a basarnos, si te parece, en Bitcoin, Ethereum y luego podemos hablar un poco de todas las demás, por así decirlo. ¿Cómo lo ves? Yo al menos lo que veo es que Bitcoin, Ethereum, este tipo de activos, como que antes eran un no rotundo por parte de los bancos y ahora cada vez más. Trade Republic desde prácticamente los inicios siempre ha tenido cripto, pero es que ahora vemos que prácticamente todos los bancos ya están ofreciendo cripto y grandes gestoras también están destinando un porcentaje a las criptomonedas. Sí, como bien dices, Adri, lo que era a lo mejor hace unos años un activo que poca gente conocía y había muy poca confianza, este año creo que ha sido un año transformacional para en general toda la industria de criptoactivos, ya sea por una confianza a nivel institucional en el cual prácticamente los principales inversores institucionales han empezado a tener exposición a criptoactivos, se han creado también ETFs para que la gente pueda invertir de forma sencilla y que han sido también los ETFs con más volumen este año, sino también un poco por la parte de casos de uso, ¿no? Al final también, hasta hace muy poco, el precio de Bitcoin y de criptomonedas tenía un sentido similar a lo que puede la gente pensar con el oro, ¿no? De activo refugio, pero se están viendo poco a poco también casos de uso en stablecoins, que al final es un criptoactivo que está linkado a una moneda fiduciaria principalmente, luego también alguna stablecoin de oro, o mezcla entre una moneda y oro, pero a día de hoy las stablecoins es, por ejemplo, para Latinoamérica una solución para cubrirse ese riesgo que tienen de volatilidad de sus monedas y poder linkar sus ahorros a una moneda más fuerte como puede ser el dólar o el euro y poder acceder de manera digital a estas monedas. Luego también, si vemos un poco la gráfica de la volatilidad del Bitcoin, ¿no? Que ha sido también otro de los principales riesgos que ha tenido, que ha sido un activo muy volátil, que subía mucho, bajaba al día siguiente también muchísimo. Poco a poco también, aunque sigue siendo un activo más volátil que la renta variable, ha ido bajando esa volatilidad también. Como ha habido más volumen, pues ha ido bajando. Creo que ya hay una confianza no solo de los inversores minoristas institucionales, sino incluso del regulador, que en Europa se ha aprobado MiCA y nosotros, por ejemplo, ya somos un banco que cumple con MiCA y ofrecemos criptomonedas bajo ese marco regulatorio. Y bueno, la verdad es que está avanzando a unos niveles espectaculares y es un activo muy interesante. Vamos a hablar de números que al final llaman la atención y más de este tipo de activos. Si hablamos de la rentabilidad media anualizada de Bitcoin de los últimos 10 años, ni más ni menos que un 75,19%, una locura. Ahora bien, la mayor caída fue en diciembre de 2022, que fue una caída del 83%, y esto sin tener en cuenta otras grandes caídas que ha tenido Bitcoin,
pero que no las cuento como la mayor caída porque era cuando Bitcoin pues aún no estaba consolidado, que serían una caída del 93% en 2011 y una caída del 84% en 2015. Y los días totales de recuperación desde esta caída del 2022 fue de 843 días. Luego tenemos Ethereum, que en este caso la rentabilidad media anualizada de los últimos 10 años fue de 128,77%, una auténtica locura, pero hay que tener en cuenta que Ethereum se creó en 2014, por lo tanto, pues en estos últimos 10 años pues está todo el boom inicial de la cripto. Y si nos vamos únicamente a los últimos 5 años, es una rentabilidad media anualizada del 54,49%. La mayor caída fue en noviembre del 2022 y fue una caída del 93,96% y tardó 116 días en recuperarse. Esto pues un poco como pasa con las inversiones, que creo también es un mensaje para la gente. Cuanto mayor rentabilidad, muchas veces nos vamos a encontrar también mayor volatilidad, y que muchas veces mayor volatilidad no es lo mismo que mayor riesgo, ¿no? Porque hay veces que nos pensamos que el riesgo es que sea volátil, pero realmente el riesgo es, oye, en todos los años que llevas activo, ¿qué rentabilidades ha ofrecido? Sí. Y lo que decías, creo que era también importante, que lo decías del Ethereum, es un activo que tenemos poco histórico, ¿no? Que no podemos hacer una comparación. Exacto. Con otro activo como es la renta variable, que tenemos mucho más histórico y podemos entender de verdad cómo en el largo plazo se comporta, ¿no? Al final es un activo que es muy interesante por tanto la confianza de estados inversores institucionales, sino también por la tecnología que está detrás y los casos de uso que está, digamos, transformando muchas economías. También decía, por ejemplo, hace poco Jamie Dimon, que es el CEO del banco más grande del mundo, JP Morgan, que la tokenización de activos, ¿no? Que al final es un poco la tecnología que está detrás de las criptomonedas, va a revolucionar toda la industria bancaria. Y al final, que te lo diga eso el CEO del banco más grande del mundo es otra evidencia de que la tecnología que está detrás de este activo es muy transformadora, pero siempre teniendo en cuenta que hay poco histórico, que las volatilidades son altas y que si vas a tener exposición a ese activo tienes que entender esto y entender si a tu perfil como inversor pues un activo que tiene estas volatilidades le va a venir bien, o no, a lo mejor no vas a poder aguantar y te vas a meter en la aplicación a las 3 de la mañana intentando entender si X criptomoneda subió un 5 o baja un 10. Uh-huh. Efectivamente, sí. Y eso más teniendo en cuenta todas las criptomonedas adicionales a Bitcoin y Ethereum, que eso ya entraría en otro mundo, sí, por así decirlo. Y sin duda, no es lo mismo decir con la rentabilidad anual media de pues por ejemplo, el SP500 que de Bitcoin, que el histórico no tiene nada que ver. Eso es. Y las rentabilidades, te puedes fiar muchísimo más de una rentabilidad anual media de algo que lleva más de 100 años que algo que lleva algo más de 10. Justo. Pasamos de Bitcoin, Ethereum, activos súper volátiles, a una de, por no decir, la clase de inversión, ¿no? que buscan muchas veces las personas, que buscan seguridad, que sería la renta fija. ¿Qué es la renta fija? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco. Pues sí, la renta fija, que también la gente la conoce como pues, letras o bonos del Estado, del Tesoro, ha sido otro activo que ha estado presente en muchas de las carteras. La renta fija al final es el prestar dinero, ya sea a gobiernos o a empresas, con un interés fijo y con un vencimiento fijo. En el cual tú le estás prestando el dinero pues, al gobierno de los Estados Unidos o al gobierno de España a cambio de un interés que suele estar un poco por encima de lo que esté dando el Banco Central Europeo y en un vencimiento fijo, ¿no? Entonces al final tú al final de ese vencimiento recuperarías, digamos, el capital entero y luego tú, dependiendo de la tipología de instrumento, vas a ir recibiendo los cupones, ¿no? Que es esa rentabilidad fija, pues ya sea anualmente o semestralmente. Uh-huh. Que es algo que llama mucho la atención también a la gente, porque es, oye, le presto mi dinero a España, por ejemplo. Le presto 10.000 euros y por poner un ejemplo, y me van a dar 1.000 euros todos los años. Y se lo presto durante 10 años y al cabo de 10 años me devuelven mis 10.000 euros. Y yo pues he ido ganando este 10%, que serían estos 1.000 euros todos los años. Eso es. Y que también, perdona que te corte, porque también yo entiendo que la renta fija también puede liar, porque luego ves la volatilidad. Porque realmente tú y haces esa inversión, tú haces ese préstamo a España, pero ese activo que tú has comprado, que es ese bono, esa letra,
también cotiza, también sube, también baja, pero realmente si tú lo único que haces es mantenerlo, pues vas a ir recibiendo lo que te han prometido y ya está. Justo. Que eso en realidad, aunque parece que sea algo negativo, o sea, en realidad lo que te indica es que tú tienes acceso a vender ese bono en un mercado secundario antes de vencimiento, que en el caso de que tú necesitaras esa liquidez, ¿no? Antes de 2030, ¿no? Si tienes un bono hasta 2030, porque necesitarás ese dinero, puedes ir al mercado secundario y venderlo. Y dependiendo de cómo se ha ido comportando tradicionalmente los tipos de interés en ese tiempo, desde cuando tú compraste ese bono hasta en el momento que tú quieras comprarlo, pues lo venderás por encima o por debajo. Tradicionalmente los bonos, el precio de un bono y los tipos de interés siguen una relación inversa. Cuando suben los tipos de interés, los precios de los bonos bajan y viceversa. Y bueno, el riesgo en este caso es el riesgo de crédito, que al final es el riesgo de que esa entidad a la cual tú le has prestado ese dinero, por cualquier situación, no te lo pueda devolver, ¿no? Al final las empresas pueden quebrar, los estados también. Porque pueden ser esa renta fija tanto de gobiernos como de empresas. Eso es. De gobiernos o empresas, si tú al final de vencimiento esa empresa, cuando va a empezar a devolver ese principal, pues ha quebrado, pues tendrás que entrar en el concurso de acreedores y dependiendo de tu orden de cobro, pues podrás recibir parte o nada del capital. Entonces eso también explica por qué hay bonos de ciertas empresas que te pagan más o bonos de ciertos estados que te pagan más que otros, porque al final está muy linkado con el riesgo que tiene ese emisor de renta fija en devolverte ese bono, ¿no? Entonces al final España, por ejemplo, en los años post-crisis tuvimos que subir los tipos que pagábamos los bonos porque había un riesgo país que el mercado estaba entendiendo que si queríamos nosotros financiarnos teníamos que ofrecer unos tipos más altos que a lo mejor países como puede ser Alemania o Estados Unidos, que se pueden permitir financiarse a unos tipos más bajos. Uh-huh. Pero bueno, en el momento en el que estamos puede ser un activo interesante porque al final estamos en un contexto macroeconómico en el que los tipos han empezado a bajar, tanto en Europa como en Estados Unidos, y es una forma de tú fijarte un tipo de interés a largo plazo por encima de lo que está dando el Banco Central, y si encima hay una estimación de que esos tipos sigan bajando, pues tú a lo mejor puedes cerrar un bono al 3-4%, que vas a ir recibiendo eso de forma anual y a vencimiento recuperas el principal. Sí, es como, oye, estoy contento con este bono a 10 años y, oye, hago la inversión y así me aseguro que durante 10 años voy a tener eso, que puede salir bien o mal, en función del tipo de interés que te dé el Banco Central Europeo, que ahora lo veremos con las cuentas de intereses. Pero una cosa también importante, porque en España la compra de las letras del Tesoro es algo que realiza mucha gente, pero el proceso es horrible. Para comprar una letra del Tesoro tienes que pedir primero cita, que te la dan en 15 días, luego tienes que llegar ahí, entender cuándo va a ser la próxima subasta, y al final es un proceso que a lo mejor estás un mes para tener una letra, y a día de hoy hay muchas plataformas que en el mercado secundario puedes comprar esas letras y es mucho más sencillo y puedes comprar de manera fraccionada y no necesitas ese mínimo de 1.000 euros, que para a día de hoy comprar letras en España necesitas un mínimo de 1.000 euros. Entonces también hay muchas plataformas que te dan acceso a tener exposición a renta fija, pero sin las complicaciones que tiene de forma habitual la compra y venta de este activo. Uh-huh. Vamos a compartir con la audiencia un poco números. Vamos a poner bonos de Reino Unido, por salir un poco de Estados Unidos, que hemos hablado ya mucho de ellos. Cuando hablamos de la rentabilidad que te da el bono, va a depender obviamente de la seguridad de la empresa, del país, pero también de la duración. No es lo mismo prestar tu dinero a 30 años que prestarlo a 2 años. Entonces, con respecto a Reino Unido, los bonos a 2 años están dando, en el momento de la grabación de este vídeo, un 3,79%, a 5 años un 3,93%, a 10 años un 4,47% y a 30 años un 5,25%, cosa que sin duda es algo interesante porque te lo vas a asegurar a largo plazo. Una vez entendido renta fija, pasamos a hablar, si te parece, de cuentas remuneradas, que es una forma de invertir, entre comillas, tu dinero,
que a mí personalmente me gusta porque creo que es como un poco la puerta de entrada al mundo de la inversión para muchos españoles. ¿Cómo funciona la cuenta remunerada? Porque yo creo que hay gente que igual piensa que simplemente es como una cuenta mágica que regala dinero, pero tiene toda una ciencia detrás. Sí, primero empezar explicando que a día de hoy en torno a un 40% del efectivo, en este caso en España, sigue estando en cuentas sin remunerar, al 0%. Que realmente son remuneradas, pero por Pero otros. No para el cliente, exacto, sino para quien tiene ese dinero, que en este caso es la banca, ¿no? Al final, todos los bancos, por el efectivo que reciben y captan de sus clientes, reciben el tipo del Banco Central Europeo, ¿no? Que esté dando en ese momento, ¿no? A día de hoy está al 2%, entonces todos los bancos, por todo el efectivo que tienen de todos sus clientes, están simplemente recibiendo ese 2%, ¿no? Entonces el banco tiene la decisión de decir, ¿lo comparto o me lo quedo como ingresos, ¿no? Tradicionalmente, y a día de hoy se sigue viendo que la gran parte de los bancos lo que hacen es quedárselo como ingresos y por ello están todos en récord de beneficios históricos y nosotros en ese caso tomamos la decisión de compartir el 100% de ese tipo de interés, porque le pertenece al cliente, no a nosotros, con el cliente y desde junio sin límite, que antes teníamos un límite de 50.000 euros, ahora ya es sin límite y te lo pagamos de manera mensual. Y lo que se tiene que entender que esto además ya no estamos hablando de inversión, esto es un depósito que está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, que en este caso nosotros trabajamos con bancos asociados, que luego si quieres te explico por qué, y tenemos un banco alemán, un banco francés y un banco irlandés, que son los principales bancos del mundo, como puede ser JP Morgan, Citi o Crédit Agricole, y entonces tu dinero está cubierto hasta 100.000 euros por cliente. Y bueno, es la forma más segura de tener tus ahorros. Si ves que a lo mejor esto de la inversión por ahora no va contigo, pero te permite protegerte de una forma más o menos completa de la inflación, ¿no? Y al final siempre digo que las cuentas o el efectivo están invertidas al menos 2%, ¿no? Que al final es lo que te está comiendo la inflación año a año. Y si al menos tienes todo tu dinero en una cuenta remunerada, oye, pues recibes lo que está dando el Banco Central Europeo de manera súper segura y que en cualquier momento que necesites ese dinero, ya sea para gastarlo directamente pues con una tarjeta, como puedes hacerlo en Trade, o pasarlo a cualquier otro lado, lo puedes hacer de manera inmediata. Al final el tema de las cuentas de intereses es que tiene el mismo riesgo, la misma seguridad que cualquier cuenta bancaria, porque al final es una cuenta bancaria igual, tu dinero se utiliza para lo mismo. El tema está que el beneficio te lo quedas tú, se lo queda otro. Pero a nivel riesgo, seguridad, es lo mismo. Y una cosa que creo que también tiene que entender la gente, porque habitualmente lo que hace la banca tradicional es engañarte. Lo que hacen es decir, oye, antes te regalaban una vajilla y ahora te están regalando un iPhone como gancho para que tú te abras una cuenta bancaria con ellos y empieces a acumular ese efectivo y el banco empiece a ganar dinero con ese efectivo. Y a lo mejor ese iPhone que a ti te parece una idea magnífica, o esos 200, 300 euros, se acaban convirtiendo en mucho más dinero, y a lo mejor si tú has puesto 10.000 euros en una cuenta a lo largo de 2 años, el banco ya ha hecho retorno de la inversión de ese iPhone que te han dado cuando abriste la cuenta, ¿no? Entonces la gente tiene que entender cómo funciona la remuneración del efectivo para los bancos y que entienda que si su banco no le está pagando o no le está remunerando absolutamente nada, que el banco está ganando dinero y que tiene otras opciones donde puede obtener el 100% de rentabilidad con la misma seguridad y protección que tendría en esa banca tradicional. Cuéntame por qué utilizáis cuentas a bancos asociados. Sí, muy buena pregunta, Adri. Bueno, nosotros al final somos un banco, o sea, tenemos licencia de entidad de crédito emitida en BaFin, y adicionalmente desde mediados de este año tenemos sucursal española con IBAN español. Pero sí que es cierto que decidimos trabajar con bancos asociados porque si tú tienes esos depósitos directamente en tu balance, hay una serie de regulación, que en este caso es Basilea, que te exige tener
entre el 10 y 15% de todos esos depósitos en capital. Y al final es una inversión muy alta que nosotros preferimos utilizarla en mejorar los productos y que al final el cliente obtenga todo ese beneficio, ¿no? Entonces al final nosotros decidimos acordar con estos bancos asociados que bueno, compartieran con nuestros clientes el 100% del tipo de interés y lo único que tienen que saber es que el fondo de garantía de depósitos les aplica igual, pero que bueno, es o el francés o el irlandés o el alemán, pero bueno, gracias también un poco a la homogeneización de regulación en Europa, pues tienen las mismas ventajas y la misma seguridad que tenerlo en el Banco Santander, BBVA o Caixa. Hemos analizado los principales activos, los que al menos yo considero más interesantes para un principiante para preparar su cartera de inversión, pero claro, tienen toda esta información, han visto pues, un poco pues, volatilidad, mayor caída, rentabilidad, pero pues igual se sienten un poco abrumados de decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces yo creo que la mejor forma de poder ver por dónde empiezo es analizar directamente tu caso. Tienes 30 años, eres uno de los directivos en todo el mundo de la banca más jóvenes de España y creo que es interesante porque al final tienes un perfil que probablemente sea similar al de alguna que otra persona que esté viendo el vídeo. Tienes un montón de información de qué es lo que está pasando en trade y creo que la mejor forma de saber cuál sería el portfolio más interesante para ti es directamente saber en qué inviertes tú directamente. Sí, pues mira, yo la verdad, aunque como bien dices me dedico a esto y tengo mucha información, intento siempre simplificar, ¿no? Al final, cuanto más te intentes complicar a la hora de conformar una cartera, es cuando, bueno, pues no solo más riesgos puedes añadir, porque puedes añadir activos que a lo mejor no conozcas, no entiendas cómo se comportan, y también más intranquilidad te puede generar. Entonces, mi máxima posición en este caso en la cartera es renta variable. Tengo creo cerca del 70% en renta variable. A día de hoy tengo dos fondos de inversión. Antes tenía ETFs, pero desde que tenemos en la plataforma fondos, o sea, fiscalmente es mucho más eficiente. Así que tengo fondos. Y en este caso yo tengo dos, súper sencillo. S&P 500, o sea, el fondo indexado a la economía americana, y el otro fondo que tengo es el MSCI World, que incluye las empresas más grandes. Sí que es cierto que ahora a lo mejor voy a intentar rebalancear un poco porque hay mucho solape y no hay tanta diversificación como podía haber hace unos años, donde a lo mejor sí que tenías pues, una apuesta dentro de tu cartera por Estados Unidos y luego un poco de diversificación y un poco aprovecharte del crecimiento de la economía global. Ahora hay bastante correlación. Y a lo mejor cambia un poco esa estructura. Y desde que hemos podido lanzar también nosotros mercados alternativos, mercados privados, pues he puesto también parte de mi cartera. Creo que tengo en torno a un 5 o 7% en mercados en private equity. Luego también tengo exposición a cripto, porque por lo que te he dicho, ¿no? Al final creo que es una tecnología que no solo ya tiene una serie de casos de uso donde hay muchos millones de gente que se está beneficiando de esa tecnología, sino por el concepto de refugio que también, principalmente en Estados Unidos, se está entendiendo. Y también en torno a un 5-7 de mi cartera la tengo en criptomonedas, pero en este caso solo lo tengo en Bitcoin, también simplificar. Uh-huh. Y el resto lo tengo entre renta fija y la cuenta remunerada, ¿no? Al final también ahí tengo un poco el colchón de emergencia que está remunerado al 2%. Y bueno, eso es lo que yo tengo a día de hoy. Es una cartera, pues eso, muy sencilla, muy simple y me da mucha tranquilidad. Perfecto. Y luego, por otra parte, tenemos los estudios de Goldman Sachs que hacen todos los años analizando las carteras de inversión de los grandes patrimonios, ¿no? ¿Qué tipo de inversiones están haciendo estos grandes patrimonios que pues, probablemente igual no tiene tanto sentido replicarlo porque juegan con otros números? Sí, creo que es muy interesante, ¿no? Ver siempre qué hacen pues, los inversores institucionales, los family offices, y lo que dices es una encuesta que hace Goldman Sachs de manera anual para entender cuál es la distribución de la cartera de los family offices, que para quien no lo conozca son entidades o digamos como mini fondos o mini gestoras más bien que se encargan
de gestionar los patrimonios más grandes del mundo, ¿no? De las personas más ricas del mundo, ¿no? Aquí en España pues tenemos el Family Office de Amancio Ortega, que es Pontegadea, y digamos que muchas personas cuando pasan de un patrimonio pues tienen una mini gestora que les gestiona pues todos esos ingresos que han tenido a lo largo de su vida, ¿no? Sí, no es más que una empresa que gestiona patrimonio. Eso es, básicamente. Y en este caso es muy interesante ver siempre cómo distribuyen ellos en todos estos activos, ¿no? Porque también si nosotros comparamos sus rentabilidades, suelen ser rentabilidades por encima de lo que el inversor minorista ha obtenido. También lo que decías, ¿no? Es muy importante entender que al final son personas con muchísimo dinero que no tienen necesidades financieras a corto plazo y a lo mejor su horizonte de inversión es más a largo plazo y se pueden permitir otra tipología de activos. Pero en este caso su posición más grande son los activos alternativos que hemos hablado. Por encima de un 40% tienen en activos alternativos. Dentro de activos alternativos su posición más grande es private equity. En torno a un 20-22% va variando. La segunda posición con un 33% creo es renta variable, equities, inversión en bolsa. Y luego el resto entre efectivo y renta fija. Y bueno, es interesante, ¿no? Entender cómo invierten y que sin duda alguna los mercados, los activos alternativos es una posición muy importante y que creo que es algo que también poco a poco tiene que ir calando, ¿no? Que esa distribución de carteras de 60-40, renta variable, renta fija que decía Markovich en los años 50, ¿no? Que se ha popularizado durante muchos años como la cartera ideal en el que optimizada por rentabilidad, pero por volatilidad también. Justo por una volatilidad baja, la economía ha evolucionado mucho. En estos 75 años ha evolucionado mucho, no solo por las tecnologías como el blockchain, inteligencia artificial, también los tipos de interés y la inflación ha cambiado y la accesibilidad a nuevos productos ha cambiado. Al final, en esa época no había una accesibilidad a tener exposición a mercados privados como existe a día de hoy o a criptoactivos porque ni existían. Entonces al final son todo temas que la gente tiene que tener en cuenta y bueno, creo que es importante siempre ver qué hacen nuestros amigos. No, sin duda, y que además a día de hoy tenemos la posibilidad de poder replicar una cartera porque tenemos acceso a todos los tipos de activos en los que están invirtiendo, cosa que hace años era imposible. Y desde €1 y con capacidad de rebalancear, con muy bajas comisiones y de manera digital, o sea que en realidad ahora hay un montón de herramientas para hacerlo muy sencillo. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por pasarte, decirle a la gente que en la descripción van a tener el enlace para crearse una cuenta gratis en Trade. Tardan 2 minutos y van a poder acceder a todas las inversiones que hemos visto aquí. Y así pues también veis cómo funciona toda la plataforma y al final cómo más se aprende es probándolo y trasteándolo. Y nada, insisto, muchísimas gracias por pasarte y por compartir todo esto con la comunidad. Gracias a ti, Adrián.